las vías, el tema que corresponde es vías metabólicas y bioenergéticas. Entonces vamos a hablar de la primera parte, ¿no?, que está relacionada con bioenergética. Bio sabemos que es vida, ¿no? Entonces estamos relacionados a los seres vivos. Y energética en relación a la energía. ¿Ya? A la energía. Sabemos muy bien, por ejemplo, en nuestro organismo, ¿no?, en nuestras células, la energía que se utiliza es la energía química. Y esta energía química está dada por el ATP, por el adenosín trifosfato. Entonces, la bioenergética se va a encargar de las reacciones, ¿no?, que van a dar origen a la energía química en nuestras células. ¿Ya? Fundamentalmente, por esta desglosando vida, ¿no?, seres vivos, bioenergética, ¿no?, energía, y la energía química es el ATP, ¿no?, el adenosín trifosfato. Ya, entonces, ¿para qué vamos a utilizar esta energía química? Justamente para las reacciones químicas. ¿Ya? Reacciones químicas. Pero sabemos muy bien que en nuestro organismo estas reacciones químicas también van a participar las enzimas. Las enzimas, ¿no? Y las enzimas, ustedes saben muy bien que justamente esto actúa en la energía cinética. Energía cinética. ¿Alguien me podría decir que se relaciona con energía cinética? Las enzimas son el papel fundamental que van a tener, van a acelerar, ¿no?, a que se produzca una reacción química. Entonces, sabemos bien que ya no hablamos de reacciones químicas, sino hablamos de reacciones enzimáticas. Ya, donde también se va a requerir, ¿no?, del adenosín. Ya, entonces, desde ese punto de vista, entonces es importante que para las funciones de nuestras células necesitamos necesariamente de la energía. Ya, vamos a ir viendo, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de reacciones químicas o reacciones enzimáticas, vamos a relacionar todo esto con el metabolismo. Con el metabolismo. Entonces, el metabolismo tiene dos componentes, hay dos tipos de metabolismo: el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo también es denominado síntesis o formación, ¿ya? Y el catabolismo, degradación o oxidación, ¿ya? Entonces, tanto para reacciones, por ejemplo, de anabolismo, o sea, estamos hablando de síntesis. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de procesos metabólicos, ¿no?, de síntesis, podemos hablar, por ejemplo, de la lipogénesis, ¿no? Entonces, génesis sabemos que es, ¿no?, origen, formación. Entonces, formación de triglicéridos. Estamos hablando de los triglicéridos. Otro ejemplo, por ejemplo, de anabolismo, podemos hablar, por ejemplo, de la glucogénesis, ¿no? Este proceso metabólico, de la misma forma, está dentro de la síntesis o la formación. Entonces, en este caso, ¿de qué? La formación de glucógeno. ¿A partir de qué vamos a formar? La glucogénesis es el proceso por el cual, a partir de varias glucosas, formamos. ¿Ya? Entonces, en este tipo de reacciones de síntesis, de formación, requerimos
gran cantidad, por ejemplo, de energía. ¿Ya? Energía. Entonces, del ATP, del adenocítrico. ¿Ya? En cambio, en las reacciones de catabolismo, degradación o oxidación de las moléculas, a partir de estos, a partir de su degradación, nos van a producir energía, nos van a generar. Entonces, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de cuando hablamos de reacciones exergónicas, que está relacionado netamente con el catabolismo. ¿Ya? Y cuando hablamos de reacciones endergónicas, aquí estamos viendo exergónicas que van a liberar energía, que van a generar ATP. Y cuando hablamos de reacciones endogónicas, estamos hablando más bien de aquellas reacciones que están relacionadas con el anabolismo, que más bien van a requerir, ¿no?, de ATP. ¿Ya? Entonces, aquí son generadoras de ATP. Entonces, más bien, estas las endogónicas, que está relacionado con el anabolismo, pues van a requerir, ¿no? Van a requerir de ATP. Ya. A la bioenergética también, la bioquímica se denomina termodinámica. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo acá, por ejemplo. Acá. Entonces, la bioenergética ya es una ciencia, ¿no?, científica que estudia, ¿no?, en los seres vivos, uno, la transformación, ¿no?, del ATP o de esa energía, ¿no?, a nivel de nuestro organismo. Entonces, también en sus mecanismos de regulación. Todo esto se va a dar fuera de la célula, como también en el interior de la célula. ¿Ya? Entonces requiere, por eso al conjunto de las células podemos denominarlo sistema, ¿no? Y al entorno, o sea, tanto en el entorno, igual se van a generar ATP, energía. ¿Ya? Entonces está relacionado este concepto en relación a eso. Por ejemplo, a la célula, para que ingresen moléculas, necesitamos de ATP, de energía. Es el caso, por ejemplo, de la bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, para introducir, por ejemplo, potasio hacia el interior de la célula, requerimos de ATP, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, vamos a dibujar la estructura en forma esquemática de una membrana celular. Y aquí vamos a dibujar estamos dibujando los fosfolípidos, hemos dibujado, ahora vamos a dibujar aquí la ATPasa, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver qué es el exterior y este es el interior. Entonces, aquí van a ingresar, por ejemplo, vamos a poner potasio, ¿sí? Va a salir el sodio. Entonces, esta es la bomba de sodio y potasio, la bomba de la ATPasa. Entonces, en este proceso vamos a requerir, ¿no?, de ATP, ¿no?, de ATP, y este se va a convertir, por ejemplo, en ADP. Entonces estamos hablando de que para introducir, por ejemplo, sustancias hacia el interior de la célula, necesitamos de energía. ¿Ya? Pero también para que de la célula salga hacia el exterior sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas, igual requerimos de energía. ¿Ya? Entonces lo que estamos tratando de ver
ver, por ejemplo, en relación a la bioenergética, ¿no? Entonces, utilizan, incluso, habíamos mencionado acá, por ejemplo, que el catabolismo son reacciones de degradación o oxidación, generan ATP, producen energía. Y esta energía es utilizada, por ejemplo, en el anabolismo, a la síntesis de moléculas. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos viendo. Por eso es que estos dos tipos de reacciones, tanto el catabolismo y el anabolismo, que están involucrando al metabolismo, ¿no? Son complementarios. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, estamos mencionando. Si vemos acá, por ejemplo, vamos a hablar de la generación o la utilización, por ejemplo, acá vamos a hablar, por ejemplo, de que en nuestro organismo, a partir de que nosotros generamos energía, a partir de nuestros nutrientes. ¿Ya? En esta otra imagen vamos a ver, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, vamos a ver, por ejemplo, las plantas. ¿Qué es lo que producen las plantas? Por ejemplo, para que llegar a transformar, ¿no?, la planta en productos, ¿no?, necesitan de qué? De la luz solar, ¿no?, de la luz solar. Y esto, lo que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, ¿pero a partir de qué? De dióxido de carbono, agua, esto y la fotosíntesis va a llegar a formar ¿qué? Oxígeno y glucosa. Entonces, igual las plantas, que son autótrofas, igual son células, igual generan, en este caso, como fuente de energía, están la luz solar. Pero a partir del dióxido de carbono y el agua, están generando oxígeno y glucosa. Ahora, ¿y este dióxido de carbono de dónde está? Entonces, lo que vamos a ver acá es que este dióxido, oxígeno y glucosa, ¿no?, hablaremos de la glucosa. A nuestro organismo la glucosa, por ejemplo, va a ingresar en forma de macromoléculas. ¿Qué macromoléculas, por ejemplo, van a llegar a formar la glucosa? Va a formar el almidón, va a formar la sacarosa, va a formar, por ejemplo, la lactosa. ¿Estos qué son? Son carbohidratos. ¿Ya? Son carbohidratos. Entonces, estos carbohidratos que diariamente estamos consumiendo, ¿no? El almidón, juntamente con qué alimentos? La papa, el fideo, ¿no? Entonces, la harina, ¿no?, el trigo, por ejemplo, que al final se hacen las masas, todo. Imagínense, estamos consumiendo gran cantidad de trigo. La primera fuente de energía para nuestras células es los carbohidratos. Entonces, en poca cantidad se almacenan en nuestro organismo carbohidratos. ¿Y en qué forma se almacenan? En forma de glucógeno, ¿no?, a nivel del hígado y a nivel del músculo. Entonces, ingresan a nuestro organismo, ¿no?, como almidón, o ingresan como sacarosa. Y la sacarosa y la lactosa son disacáridos. ¿Ya? Disacáridos. Entonces, que están formados, por ejemplo, la sacarosa por glucosa más fructosa, la lactosa, glucosa más galactosa. ¿Ya? Pero que cuando se degradan en nuestro, a nivel del tracto gastrointestinal, de todo esto, lo que vamos a obtener simplemente va a ser glucosa. ¿Ya?
esto a nivel del tracto gastrointestinal se degradan. O sea, el segundo tema de ustedes que van a hacer para esta tercera unidad va a ser fisiología de los carbohidratos. ¿No? Entonces van a ver ahí. Entonces la glucosa, estamos partiendo de acá, la glucosa. Ahora, no solamente a partir de carbohidratos podemos generar energía. También, aquí lo que está ocurriendo, por ejemplo, el almidón, ¿qué es el almidón? Es una macromolécula que está formada por más de 10 glucosas unidas. Entonces hablamos de una macromolécula. Entonces acá para degradarse el almidón, ya estamos hablando de qué? De catabolismo. ¿No? Catabolismo. Y hemos dicho que al producirse el catabolismo de las macromoléculas, lo que nos van a generar es ATP. ¿No? Estamos proporcionando energía. Entonces, y esto a través de cómo va a proporcionar, por ejemplo, energía la glucosa a nivel de nuestras células, a partir de 4 etapas. Uno, que es la glucólisis. Incluso a esto al conjunto se llama glucólisis aerobia. ¿No? Y dentro de la glucólisis tenemos, ¿no? La glucólisis propiamente dicha. Luego, la formación de acetilcoenzima A. Luego tenemos el ciclo de Krebs. Luego tenemos la cadena transportadora de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa. Una molécula de glucosa va a producir de 36 a 38 ATPs. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que a partir de la glucosa, que estamos hablando ya de catabolismo, ¿no? Estamos generando ATP. ¿Ya? Y este ATP va a ser utilizado, por ejemplo, por reacciones de anabolismo. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo. Entonces, lo que ustedes van a ir desarrollando, por ejemplo, para esta unidad, un tema es la glucólisis. Otro tema es la formación de acetilcoenzima. Otro tema es ciclo de Krebs. Otro tema es cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿No? Entonces, todas estas reacciones que estoy hablando en estos momentos están relacionadas con el catabolismo. Son reacciones exorgónicas. Exorgónicas, ¿no? Que liberan ATP. ¿Ya? Entonces, pero les decía de que nosotros, ojo, vamos a relacionar con esto. Bueno, han dicho de las plantas. Este proceso de metabolismo de la glucosa anaerobia, estas son esas 4 etapas, no solamente produce ATP, también produce produce 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. ¿Ya? Y este dióxido de carbono está siendo utilizada por las plantas, ¿no? Y a través de la fotosíntesis y el agua, más o menos dicho, va a generar oxígeno y glucosa. Entonces, es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, es lo que estamos viendo. Entonces, estamos viendo, es lo que tenemos, estamos viendo reacciones exorgónicas, ¿no? Que son reacciones catabólicas, degradación, oxidación. Han avanzado ustedes la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Cuando han avanzado de la oxidación de los ácidos grasos, han visto, por ejemplo, que es la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Que al final lo que llegan a formar, por ejemplo, ¿qué es? Acetilcoenzima. Acetilcoenzima. Entonces, y ya sabemos muy bien, la acetilcoenzima
lo que va a ir es a formar el citrato, que van a ver también, ¿no? Y el alfa-cetobutarato, el fumarato, el sucinco, el enzima A, luego el oxaloacetato y nuevamente al citrato. ¿No? Pero ese es el ciclo de 3. Entonces, estamos bien. Entonces, como pueden ver, entonces, este dióxido de carbono va a ser importante para las plantas, ¿no? Para que luego, pues, más el agua, llegan a producir agua y glucosa. También, no solamente los carbohidratos van a generar acetilcoenzima A, sino también los lípidos y las proteínas. Entonces, cada uno de estos, ¿no? En nuestro organismo igual van a generar energía. Los lípidos, por ejemplo, sabemos muy bien que en nuestro organismo ingresan en forma de triglicéridos o triacilgliceroles, también ingresan como colesterol, también ingresan como fosfolípidos. ¿No? Y a estos, por ejemplo, a los triglicéridos, al colesterol, a los fosfolípidos, ¿no? Esos son los 3 lípidos importantes de fisiología. Los triglicéridos, sabemos muy bien que están formados por 3 ácidos grasos más el glicerol. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo aquí. A ver. Bueno. Entonces, aquí habíamos mencionado acá de que hemos formado el ATP. Pero este ATP, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Como habíamos dicho, nos sirve, ¿no? Para realizar el transporte, ¿no? Del exterior al interior de la célula, ya sean solutos orgánicos o solutos inorgánicos, ¿no? O también para que del interior hacia el exterior también lo transportemos. Pero también el ATP nos sirve para la contracción muscular, para el trabajo que se va a realizar, ¿no? Y aquí estamos viendo eso, ¿no? Va a servir, por ejemplo, para la contracción, ¿no? Mecánica. Nos va a servir para el transporte de solutos. Cuando hablamos de solutos inorgánicos, estamos hablando de sodio, potasio, ¿no? Calcio. Y cuando hablamos de solutos orgánicos, estamos hablando de glucosa, aminoácidos, ¿no? Ácidos grasos, ¿no? Glicerol. Los ácidos grasos y el glicerol, al ser la membrana estar constituido por fosfolípidos, entonces pasa por simple difusión, no necesita un gasto de. Pero sí los electrolitos, ¿no? De solutos inorgánicos, como el sodio, el potasio, ¿no? El calcio. Entonces, otra cosa que también como se mencionaba acá, no solamente necesitamos de ATP, sino podríamos por decir importante la función de nuestro organismo, en este mecanismo, es el magnesio, ¿no? La bomba de sodio y potasio, parte de eso, en nuestro organismo, también a partir de esta glucosa, aquí hemos hablado que la glucosa, ¿no? Genera ATP, pero también si existiera exceso de glucosa a nivel de las células y a nivel del hígado y del músculo, ¿qué es lo que va a llegar a ocurrir? Esta glucosa va a llegar a formar lo que es el glucógeno. Y ahí estamos hablando de una reacción de o de síntesis. Y estamos, ¿no? Almacenando esa glucosa que se encuentra en exceso en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. ¿Ya? Entonces, este glucógeno va a ser importante, por ejemplo, este almacenamiento en estados de inanición.
o en los casos de ejercicio. Inanición. ¿Qué es inanición? Ayuno prolongado. Ayuno prolongado. Es cierto que en la noche nuestro organismo sigue funcionando, sigue recibiendo el ATP. Entonces, ¿qué es el que va a proporcionar esa glucosa, por ejemplo, para que luego se degrade en ATP? Y ese ATP se utiliza como fuente de energía para nuestras células. Va a ser fundamental, por ejemplo, en este caso, acá ya se va a dar que este glucógeno se va a degradar. Y a eso le vamos a denominar ¿qué? Glucógeno lisis. ¿No? Glucógeno lisis. Si en un momento se estaba almacenando, ¿no es cierto? El glucógeno, y estamos hablando, por ejemplo, de una reacción de anabolismo, pero cuando nuestro organismo requiera, nuestras células requieran mayor cantidad de energía, entonces se va a dar lo que es el glucógeno, se va a degradar este glucógeno nuevamente en glucosa. Y acá también participan, ¿no es cierto? Hormonas, en este caso va a pasar el glucagón. Entonces participan. No estamos hablando ahorita de la regulación, ¿no? O sea, incluso hay una enzima que estimula. Entonces no estamos hablando, simplemente de lo que estamos aquí tratando de determinar, ¿no? Y tener bien claro las reacciones ergogónicas y endorgónicas relacionadas con el catabolismo y el anabolismo. Entonces, como pueden ver, esto se da incluso simultáneamente en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, estábamos acá, por ejemplo, hablando de los triglicéridos, ¿no es cierto? Igual, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de los ácidos grasos, estos ácidos grasos a nivel del hígado, ¿no? Cuando se degrade, eso es lo que conocemos como oxidación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos. Entonces, lo que nos va a dar igual es acetilcoenzima. Es acetil. Y sabemos muy bien que esta puede ir al ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima puede ir a formar cuerpos cetónicos, ¿no? O esta acetilcoenzima puede ir a formar colesterol. Aquí estamos hablando de síntesis, pero aquí estamos hablando de degradación, de catabolismo, y aquí estamos hablando de análisis. Como pueden ver, se dan de forma simultánea este tipo de reacciones. ¿Ya? Entonces, como el ciclo de Krebs, y aquí, ¿no? Lo que sabemos muy bien es que incluso también esta acetilcoenzima A puede ir a formar ácidos grasos. Pues como pueden ver todo, pues estamos hablando de reacciones de síntesis, ¿no? Reacciones de degradación. Entonces lo que estamos mencionando acá, las reacciones exorgónicas o reacciones catabólicas son las generadoras de ATP. En cambio, las reacciones endorgónicas, que son el anabolismo, requieren de ATP. ¿Para qué? Para sintetizar moléculas grandes, o sea, macromoléculas. Como hemos visto, ¿no? La glucosa acá, por ejemplo, se están uniendo varios grupos para formar el glucógeno, ¿no? Pero en estados, ¿no?, de ayuno prolongado o en la
las primeras horas de la mañana, este glucógeno realmente se está degradando a través de la glucógeno para proporcionar nuevamente glucosa. Entonces, es lo que está. Entonces, eso es lo que, cuando hablamos de generación y utilización de la energía química, ¿no? La energía química ya dijimos que es el ATP, el adenosina. Tal vez estas. ¿No? Y con esta imagen, por ejemplo, en este caso, de las reacciones endorgónicas, ¿no? Vamos a indicar, por ejemplo, estas reacciones endorgónicas. En este caso, el producto de estas reacciones endorgónicas sería la glucosa en relación a los carbohidratos. Entonces, estas fuentes de energía. El producto final, ¿de dónde ha provenido eso? Del almidón, de la sacarosa y de la lactosa. Entonces, este producto final tiene gran concentración de energía, que al degradarse nos va a producir el ATP a través de la glucólisis anaeróbica. Esos son este tipo de reacciones endorgónicas. No son espontáneas. En cambio, las reacciones exorgónicas son espontáneas. ¿Ya? Son espontáneas. Entonces está diferente. ¿Y dónde está concentrada su energía, por ejemplo? Cuando se dan en el catabolismo. Sabes muy bien que hemos dicho, esta es una macromolécula carbohidrato. Entonces, acá está concentrado la energía. En cambio, en las reacciones endorgónicas, en el producto final está concentrado la energía. ¿No? Por eso hablamos en una reacción enzimática, tenemos, ¿no?, los reactivos, o sea, los sustratos. Tenemos la enzima y tenemos el producto. ¿No? A veces esto, ¿no?, cuando yo daba la clase de enzima decía, ¿no?, vamos a hacer, hipotéticamente vamos a hacer, el hombre y la mujer serían los sustratos, ¿no? Después de una relación tiene el producto. Pero ¿quién ha hecho más gasto de energía? Puede ser, esa es mi consideración. Eso. Pero en el trabajo de parto es fundamental la mujer, ¿no? No hay la mujer, no hay producto. Entonces, la mujer vendría a ser la enzima en muchos casos. Sin enzimas no hay reacciones enzimales. Pero también se quieren de energía, ¿no? La oxitocina, por ejemplo, es una hormona, pero también a nivel del niño necesitamos de energía para que sea la hormonas. Entonces, es importante. Entonces, para eso es lo que se utiliza la energía. ¿Ya? Entonces, yo creo que con eso tiene que estar claro. Entonces, lo que quiero que aquí quede importante la división de bioenergética. Van a hablar del ATP, ¿no?, más la mañana. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es esa diferenciación de exorgónica y endorgónica. ¿No? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Ya? Y como la generación de utilización, ¿no?, de la energía química también. Ahora, las hormonas tiroideas son las que van a controlar el índice metabólico. ¿Ya? Las hormonas tiroideas, la función, por ejemplo, es importante en la síntesis de proteínas. También es importante para proporcionar el oxígeno.
Porque si hemos hablado, por ejemplo, acá de la glucosa, hemos hablado, ¿no?, de la glucólisis propiamente dicha, de la formación de este tipo de enzima, del ciclo de Krebs. Pero sabemos muy bien que en la cadena transportadora, específicamente en la fosforilación oxidativa, requerimos ¿de qué? De oxígeno. Si no hay oxígeno, igual no se va a llegar a producir ATP. ¿Ya? Entonces, necesario el oxígeno, ¿no? Necesario. Entonces, por eso hablamos de glucólisis anaerobia. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la glucólisis aerobia, perdón? ¿Cuál es la glucólisis anaerobia? Cuando se produce ácido láctico, ¿no?, donde no vamos a requerir de oxígeno, pero se produce mínima cantidad de ATP. Entonces, por eso es que muchas veces, por ejemplo, ¿cuál es el tejido que más trabaja en nuestro organismo? El músculo. Entonces, por eso es que incluso cuando nosotros hacemos ejercicio, sentimos, ¿no?, la fatiga muscular, ¿no? Y eso, ¿por qué se da? Simplemente por la formación de ácido láctico. El ácido láctico en el músculo, aquí hay otro proceso que también es de anabolismo, es la gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, es glucosa, nuevo, ¿no? A partir de otras sustancias que no son carbohidratos, podemos formar glucosa. ¿Ya? Es un proceso metabólico por el cual, ¿no?, a partir de proteínas, lípidos, podemos formar glucosa, ¿no? A eso es lo que se denomina gluconeogénesis. Pero ¿cuáles son los sustratos para la gluconeogénesis? Los sustratos son el lactato, el glicerol y los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, uno de los aminoácidos que es gluconeogénico es fundamentalmente la alanina. Y ustedes han de escuchar hablar de la alanina. La alanina, a través después se convierte en ácido pirúvico. Este va a oxalacetato, luego va a fenolpiruvato y luego sube hacia arriba a formar glucosa. Entonces, aminoácidos también nos dan y forman glucosa. Los otros sustratos para formar glucosa es el glicerol y otro es lactato. El lactato, a nivel, ¿dónde se produce gran cantidad de lactato? En el músculo, más cuando hacemos actividad física. Por eso tenemos la fatiga muscular, ¿no? Estamos maculcados. Entonces a veces hacemos masajes, ¿no? Y al hacer masajes estamos estimulando a que ese ácido láctico salga hacia la circulación. El músculo no tiene la capacidad de que se dé la gluconeogénesis en el propio músculo, porque no hay una enzima, la glucosa, que es lactasa. Entonces ese lactato tiene que salir a la circulación y tiene que ir ¿a dónde? Al hígado. En el hígado se llama el ciclo de Cori. En el hígado, ese lactato recién va a poder ser convertido nuevamente en glucosa, ¿no? Y eso lo va a utilizar nuestras células como fuente. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces son los tres componentes que podríamos mencionar, ¿no? Entonces eso sería en cuanto a la primera parte bioenergética y reacciones mecánicas y endológicas. ¿No? Quiero que les decía, ¿no? Glucosa, triglicéridos, proteínas, todo, ¿no? Ciclo de Krebs, ¿no? Y estamos viendo ahí los trans. No se preocupen, todo esto ustedes lo van a
llevar en esta unidad. Cada uno de estos es un tema. Ciclo de Krebs es un tema, ¿no? Foucault es un tema, cadena transportadora y exportación es otro tema, los componentes, todo es gluconeogénesis es otro tema, glucogénesis es otro tema, y glucogenolisis es un tema. Eso es metabolismo. No van a ir viendo, ya no van a ir viendo, porque aquí estamos hablando en general de la energía, ¿no? ¿Ya? No, y de los 36 a 38 cabezas ahí vas a mencionar. Ya, me voy a pasar esto, ¿ya? Tal vez algunos temas no hemos tocado, pero lo que quiero que todos tengan en cuenta es lo que hemos mencionado. ¿Por qué hemos mencionado? Aquí, por ejemplo, muchas veces no llegamos a utilizar energía, no hacemos actividades. Algunos tienen vida sedentaria, ¿no? Pero consumen gran cantidad de nutrientes que son fuentes de energía. Entonces, al hacer una vida sedentaria, ¿qué es lo que va a llegar a ocurrir? Y exceso de los carbohidratos va a llegar a producir lo que es la obesidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, sabes muy bien que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para diabetes, ¿no? Y si uno tiene este tipo de enfermedades, la esperanza de vida va a disminuir, va a vivir menos. Entonces, eso es en relación, por ejemplo, a esta diapositiva. Lo contrario, ¿no? En casos donde hay un desequilibrio energético, como en el caso, por ejemplo, de la desnutrición marasmática, ¿no? Al no consumir nutrientes, entonces puede que su organismo generar, entonces, y eso va a alterar, ¿no?, el metabolismo. Quiero que tomen en cuenta, cuando hablan de metabolismo, tienen que acordarse de reacciones químicas. Hablar de metabolismo de reacciones químicas. ¿Y cuántos tipos de metabolismo tenemos? Dos: catabolismo y anabolismo. Voy a meter, ya se va a pasar esto. Para que todos tienen, ¿no es cierto? Lo voy a subir allá